oportunidad también de poder escuchar parte de lo que uno conversa durante el corte, ¿no? Porque son muchos casos los que pues hemos podido discutir en esta pausa comercial. Uno de esos, y yo les dejaba en el corte anterior un caso, por ejemplo, murió la abuela. La abuela tenía 10 hijos, pero de esos 10 hijos, 2 fallecieron y quedaron los nietos. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Qué hay que hacer? Si es una casa y pues la casa familiar, unos quieren vender, otros no quieren vender, ¿cómo se negocia en ese caso? Bueno, lo interesante primero que nada es dejar claro de que los descendientes directos, que son para los efectos los que heredan, cuando inclusive hay hijos extras del matrimonio o que inclusive fueron adoptados de manera circunstancial de momento y de lugar, también tienen las mismas prebendas y derechos que los hijos en la relación de la convivencia conyugal. ¿Qué ocurre? Es importante señalar que en caso, como usted muy bien lo plantea, de que uno de los hijos haya fallecido, entonces por supuesto se aplica de que lo que le corresponde a él le corresponde para A los los efectos hijos. a los nietos de la Exacto. señora. ¿De acuerdo? Entonces, inclusive, si ese hijo no tuviese, por ejemplo, ni esposa ni hijos, entonces le corresponde a los colaterales que para los efectos es el Los hermano. hermanos. Eso es correcto. Entonces, siendo así, la sucesión que normalmente se distribuye por partes iguales de todos los bienes de fortuna que haya dejado el causante o el de cuyos, sencillamente se hace de esa manera equitativa para darle a cada quien lo que se merece, pero por supuesto eso tiene que ser preestablecido en la declaración sucesoral que emite el CENIAT para que ellos puedan disponer la masa hereditaria de los bienes que haya dejado la Se persona. presentan los casos, murió esa abuela, esa mamá, y pues hay unos hijos que dicen, pues yo necesito el dinero, vamos a vender la casa, y otros dicen, no, esta es la casa de mi mamá y hay que conservarla para la familia. ¿Qué se hace? Lo, lo más sano y aconsejable es que el que no quiere vender porque quiere conservar la casa, le compre la alícuota al hermano. Es decir, vamos a poner un ejemplo, un número redondo. La doña tuvo 10 hijos. Esos 10 hijos son el 10% de De esa porcentualmente. casa. Si hay 4 que no quieren comprar y 6 que quieren vender, los 6 que no quieren conservar la Exacto. casa, le compren las acciones a cada uno de estos. Porque una vez que muere la persona, los herederos se convierten en una sociedad. Y yo como abogado, muchas veces también aconsejo que hagan una sociedad mercantil, tipo compañía anónima o sociedad anónima, para los efectos de este tipo de negociaciones que pueden comprar en base a acciones y es menos engorroso que ir al registro inmobiliario, sino simplemente con actas de asamblea donde vendan un porcentaje de las acciones de la compañía que potencialmente va a ser la propietaria del bien inmueble. Sí. Pero también un detalle muy importante, cuando de repente trasciende alguien que dentro de sus propiedades tenía, por ejemplo, algunos inmuebles en calidad de arrendamiento, entonces, por supuesto, en ese sentido, se toca la materia de inquilinato. La materia de inquilinato establece, dentro de los causales de desalojo, en el artículo 91, cuando ellos requieren ese inmueble por un estado de necesidad que está perfectamente preestablecido en el numeral 2, para ellos establecer un procedimiento previo a la demanda, precisamente porque el Estado garantiza a través de la norma constitucional el derecho a la propiedad privada, que está en el 115, en concordancia con lo que establece el 82, que es el derecho que ellos tienen a tener una vivienda digna y decente. Pero también vale decir que el Código Civil establece en el artículo 545 el uso, goce y disfrute de manera exclusiva de esa propiedad que está en calidad de arrendamiento y que ellos necesitan tener disponible por un estado de necesidad para que alguno de sus seres queridos pueda Claro. habitarla. También el 548 establece de que ellos no están obligados a ceder su propiedad ni permitir que otros hagan uso de ella. Y también, por supuesto, no, ese es el 547. Y el Ok. 548 establece que ellos pueden reivindicar su propiedad independientemente de quien lo ostente. Lo que significa de que ahí cabe un proceso de inquilinato cuando el que ha trascendido tiene una serie de inmuebles que de manera circunstancial pudo tener en calidad de arrendamiento porque las circunstancias se dieron de esa manera. Los matrimonios de más vieja data, digamos, no se divorcian. Se separan pero no se divorcian. Y entonces estas personas buscan parejas por otros lados, tienen una relación en concubinato, tienen separados de su esposa 20, 30 años y uno de ellos fallece. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Se les hace común? ¿Han tenido casos
así. Esto es un problema grave. Juan y María son esposos, pero se separaron de hecho, mas nunca se separaron de derecho, es decir, acudieron a los tribunales competentes a obtener una sentencia de disolución del vínculo conyugal. Esta parte quisiera que la escucharan bien porque Sí, hay que es prestar mucha atención. importante y la voy a decir con las palabras más coloquiales para que entiendan. Y cada uno busca a su nueva pareja y como no hay conflicto interno entre los cónyuges, salen en redes sociales, salen en fiestas y todo el mundo tiene, esa es la mujer de fulano, este es el marido de sutana. Y así lo tienen. Pero ante la legislación venezolana no lo son. Tienen una relación adúltera ambos porque son cónyuges. Al momento que fallece, la única heredera es la esposa o el esposo con el cual contrajo matrimonio en el año tal ante la jefatura tal. Con el acta de matrimonio va y reclama todos los bienes. Yo tengo un gran amigo que murió y estaba en una situación así. Y su esposa, porque era su esposa, se presentó con el acta de matrimonio y se llevó hasta el féretro con mi amigo cuerpo adentro. Y la concubina o la adúltera porque era Claro. no pudo hacer absolutamente nada. Humilde consejo, si su pareja está casada, póngale un chichón, divórciate, Llévelo a los tribunales para y que se divórciate, divorcie. agárralo por una mano y llévelo. Y si es amigo, porque muchas veces son hasta amigas de la que es su esposa, y aclaren esa situación legal para que no tengan problemas a futuro. Y también muy importante, cuando una persona tiene una relación extramarital, como bien lo dice el doctor, que es en calidad de adúltera, déjeme decirle que aparte que no le corresponde absolutamente nada, en caso de que de manera circunstancial hayan tenido un hijo en esa relación, el hijo sí le corresponde con el mismo derecho y con la misma prebenda que tienen los hijos de quienes están jurídicamente hablando casados, de hecho y de derecho. Pero también vale decir que el Código Penal establece, o establecía pues, una penalidad cuando había una relación extramarital en calidad de adúltera. Da la casualidad que el magistrado Jesús Romero Cabrera hizo una jurisprudencia a través del Tribunal Supremo de Justicia que tiene carácter vinculante en el ordenamiento jurídico venezolano, que se denomina concubinato putativo. Eso quiere decir que la penalidad, que era la privativa de libertad por tener una relación extramarital en calidad de adúltera, queda disuelta y en consecuencia solamente sirve como un motivo o una causal de divorcio. Entonces, lo que dice el doctor es eminentemente cierto. Dentro de una comunicación realmente interesante, de gente inteligente, donde hay una relación afectiva, lo justo, lo pertinente y necesario es que se disuelva la relación conyugal para que puedan formalizar lo que para los efectos sería la relación adúltera y evitar consecuencias impredecibles a la hora de que una de las partes llegue a trascender para que sencillamente los bienes que deje, que de paso no hemos tocado el tema de los testamentos abiertos y cerrados, que es un detalle muy importante. Y justamente a eso iba. ¿Por qué es tan importante y qué papel juega el tema de los testamentos? ¿El venezolano acostumbra a hacer testamentos? Nadie quiere morirse. Es verdad. Y no pensamos en eso. Exacto. Y es lo más seguro. Y los venezolanos siempre somos de último minuto, de último segundo. Y por la experiencia que uno ha tenido como abogado, tú ves que está en la clínica y en ese momento te dicen, ¿tú no tienes algún notario público que acuda a la clínica porque mi abuela se está muriendo y si pasa mañana no va a poder ni siquiera firmar? Y en ese momento quieren la gente acomodar todos los papeles, cuando mucho más cómodo es realizar un testamento y conservarlo, ya sea en una bóveda de un banco, en un abogado de confianza, en ese pater family que viene del derecho romano y que existe en toda nuestra familia, que es el primo que más, líder, el más guía, líder, el que más lejos ha llegado, el que más estudió, pero en toda la familia existe ese pater family y hacerle entrega del testamento o cerrado o abierto, donde manifieste su voluntad en plena capacidad mental y física de qué quiere hacer con sus bienes al momento que no esté. Pero eso es para personas realmente organizadas.
Ah, pero hay un detalle muy importante. Cuando habla del uso de las facultades y de las capacidades mentales que tiene cada ciudadano, hay una fundamentación jurídica que habla del entredicho. El entredicho tiene que ver cuando alguien tiene momentos de lucidez de manera circunstancial, de momento y de lugar, y que no tiene la capacidad de desenvolverse por sí misma, existe entonces la curatela, que es la persona que sustituye la personalidad de quien todavía está vivo o viva para poder disponer de los bienes de fortuna de esa persona, porque tiene estrictamente momentos de lucidez en base a un diagnóstico médico y psiquiátrico al respecto. Y también, por supuesto, vale decir, porque es justo y pertinente decirlo, que en materia de sucesiones lo honesto, lo justo y lo ético es que cuando se va a hacer un testamento, el testador tiene que percatarse que esté incluida toda la masa hereditaria para que posteriormente a ello no se vaya a impugnar lo que se denomina la tacha de ese documento, que es la impugnación del mismo, para que sencillamente se incluya a alguien que no se haya tomado en cuenta en esa masa hereditaria. Y sobre el tema de sucesiones y los tipos de testamento, ¿cómo debe ser ese testamento? Vamos a conversar en la próxima parte. Hacemos una pausa y ya regresamos. Herencia y sucesiones, el tema que estamos tratando del día de hoy. Ya volvemos.